importante de Hugo Grocio se denominaba de iure belli ac pacis. Se los voy a escribir ahí en los mensajes, aunque ustedes ya lo tienen en sus hojitas. Esa es la obra más importante de Hugo Grocio, y que en latín, eso era en latín, pero significa sobre el derecho de la guerra y de la paz. ¿Qué significa de iure belli ac pacis? Sobre el derecho de la guerra y de la paz. Sobre el derecho de la guerra y de la paz, correcto. Y entonces con esta obra él sentó las bases jurídicas para regular la guerra y la paz. Y por supuesto la relación entre los estados desde una perspectiva racional y no exclusivamente religiosa. Recordémonos que la Iglesia siempre ha tenido injerencia y ha estado en constante participación desde los inicios, ¿verdad? Así que entonces Hugo Grocio, él afirma entonces que el derecho internacional es un derecho obligatorio, racional y aceptado por los estados para regular su convivencia. Pero remontándonos a algo más contemporáneo y algo más nuestro, ¿verdad? En el contexto guatemalteco, vamos a hablar de la definición de Carlos Larios Ochaita. Él define el derecho internacional público de la siguiente manera. Ustedes ya lo tienen ahí en sus hojitas. Y es: el derecho internacional público es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los estados y otros sujetos de la comunidad internacional. Voy a repetir: el derecho internacional público es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los estados y otros sujetos de la comunidad internacional. ¿Qué significa esto? Que se trata de normas jurídicas, ¿verdad? No precisamente morales, ni de otra índole, sino son normas jurídicas. Y cuando hablamos de comunidad internacional, ¿a qué nos referimos? ¿Quiénes son parte de la comunidad internacional? Por ejemplo, Areli, dígame un miembro. ¿Quién? ¿Quién? La ONU. Muy bien. La Organización de las Naciones Unidas. Muy bien, sí. Kimberly, ¿quién más? Licenciada, yo estaba pensando a OIT. Muy bien. Sí, está bien. Alexander, ¿quién más? Licenciada, la OEA. Sí, muy bien. Muy bien, ¿quién más? Esmeralda. Areli. ¿Nadie? Bueno, cuando hablamos, ya me dijeron la OIT, la ONU, la OEA. Sí, esos son organismos internacionales que también forman parte de la comunidad internacional. Dígame, Jafet. Tengo una duda antes. Las diapositivas nos las van a compartir. ¿Qué manda? Las diapositivas sí, nos las van a compartir. Sí, se las puedo compartir. Gracias. Ahora, participando en la comunidad internacional, también entran no solo los estados, sino también podrían llegar a ser personas jurídicas, ¿no? Correcto. Estamos hablando de cuando nosotros, nuestro punto referente, y ustedes me lo expresaron en este momento, pensamos en OIT, en OEA, en ONU. Sí, esos son organismos internacionales. Y por supuesto los englobamos, los agrupamos en esta categoría, organismos internacionales. Sin embargo, la comunidad internacional es algo, ¿y quiénes la integran? Los estados, ¿verdad? Los estados, los individuos, los organismos internacionales.
Eso solo para que tengamos claro, cuando hablamos de comunidad internacional, a quiénes nos referimos. Muy bien, entonces, Carlos Larios Ochaita, en su concepto, reconoce que no solo los estados, como ya dijimos, son sujetos del derecho internacional, sino también otros sujetos internacionales, como ya mencionamos, los organismos internacionales. Y por supuesto, esta es una visión más moderna, ¿verdad? ¿Dónde encontramos regulado, dónde está el fundamento del derecho internacional? Lo vamos a encontrar, vamos a leer el artículo 149 de la Constitución Política de la República, por favor. Saquen su Constitución, si la tienen ahí, me imagino que todos a la mano. Rondi, ayúdenme, léame el artículo 149. 149, licenciado. Sí. Muy bien. Artículo 149. ¿Sí? Relaciones internacionales del Estado. Guatemala normará sus relaciones con los otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e institucionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los estados. Muy bien. Cuando hablamos de, ahí podemos leer, Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales. Muy bien, cuando hablamos de principios, ¿qué se imaginan ustedes cuando leemos esto? Principios. ¿Qué principios estamos hablando? ¿De qué nos habla este artículo 149 cuando dice Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios? ¿Qué principios? Una idea de un principio fundamental entre los estados. Clave. La paz. Igualdad. Muy bien. Respeto. ¿Y cómo se logra la paz? Sí, igualdad, sí. ¿Cómo logramos la paz? El respeto al derecho humano, licenciado. Muy bien, Principio el de respeto. la vida, a la Muy bien. libertad. Vamos a levantar la manita, ¿sí? Solo voy a escuchar a Gerardo. En un momentito. Sí. Dígame, Gerardo. Entonces, el principio de... Bueno, entonces, como pues para perseguir una paz, uno tiene que perseguir el respeto a la vida, a la libertad. Muy bien. Listo. Sí, al Muy respeto bien. a la vida, a la libertad y así. Muy bien. Jafet, dígame. Respetando la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muy bien. ¿Sí? Estamos hablando de Guatemala normará, piensen en eso, Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios. ¿Qué principios son esos? De esto tomen nota porque eso sí es clave que lo sepan. ¿Alguien más? ¿Elda? Podría ser de legalidad, de libertad. Libertad, muy bien. Alexander. Vean ustedes, si no encienden su cámara, yo entiendo que solo dejan ahí grabando la conferencia y se van, y entonces, pues, solo seguramente se lo van a marcar ahí la asistencia y ya estuvo. Sí, Luis, yo entiendo que muchos están trabajando, pero su audio sí lo puede encender. ¿O no me estás Licenciado, Dígame. yo pienso que todos los principios a que se refiere este artículo son todos los pactos o normas que se pactan entre países para llegar a un acuerdo mutuo y así pues tener unas relaciones pacíficas y llegar a acuerdos.
Bueno, tengamos claro que son principios ustedes. Principio fundamental. ¿Qué es un principio? Es algo invariable, ¿verdad? Es algo que no se puede modificar. Entonces, cuando hablamos de principio, vamos a considerar, entonces, básico para los estados, ¿verdad? Como acá dice, Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales. Dentro de los principios encontramos la independencia nacional, por supuesto, ¿verdad? Guatemala actúa como un estado soberano, sin subordinación a otros estados. Es el deber ser. Claro está. Entonces, cuando hablamos de principios, vamos a tomar en cuenta la independencia nacional. Mira, pues está dando a ver qué. Mire, pues ahora hablando hay que saber qué estoy dando. Ya la oí. Ya la oí. Yo aquí no tengo interferencia, entonces digo, claro. Estamos hablando de los principios fundamentales. Dentro de los principios estamos hablando, ¿qué principios? La independencia nacional. Cuando acá en el artículo 149 constitucional leemos que Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales, dentro de esos principios estamos hablando de la independencia nacional, ¿verdad? Guatemala actúa como un estado soberano. Hablamos, por supuesto, también ustedes hicieron referencia de la igualdad entre los estados. ¿Por qué? Porque todos los estados son jurídicamente iguales, sin importar su poder político, económico o militar. Eso también es un deber ser, ustedes saben. ¿Qué otro principio? El respeto, ¿verdad? Porque es la no intervención en asuntos internos. Guatemala no interviene en los asuntos internos de otros estados, ni permite que otros intervengan en los suyos. Eso también es el deber ser, ustedes. Pues ustedes ya saben que pues eso está escrito. ¿Qué otro principio? El principio de la autodeterminación de los pueblos. ¿Por qué? Porque cada pueblo tiene derecho a decidir libremente su sistema político, económico y social. ¿Cuántos principios llevamos? Como 4. Número 5. Sí, 4. 4, ¿verdad? Sí. Va. Número 5. Otro principio. La solución pacífica de las controversias. No. ¿Qué significa eso? Que los conflictos internacionales deben resolverse por medios pacíficos. ¿Qué medios pacíficos son esos? Primero, la negociación. Luego, pues no se logra nada, se avanza a la mediación. Luego el arbitraje o jurisdicción internacional. Este caso, aquí, este principio, Guatemala sí lo aplica y lo ha aplicado en situaciones como, por ejemplo, el diferendo territorial entre Guatemala y Belice. Guatemala siempre ha estado en una posición pacífica para solucionar este diferendo. Si ustedes no lo han leído, los invito a que como guatemaltecos tenemos que leerlo y sería interesante tener un punto de vista de ustedes. Eso sí es un tema sugerido para que lo puedan leer. Es importantísimo que como futuros abogados ustedes tengan clara la postura de Guatemala. No solo como juristas, sino que también como guatemaltecos, ¿verdad? Que tengamos una postura clara de cuál es nuestra